Hoy vamos a continuar con lo que sigue. No pude imprimir ni los boletines ni mi sermón, así es que aquí lo tengo en la computadora. Pero bien, el día de hoy seguimos con la lectura de Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43. Y el sermón del día de hoy se titula Cristo nos levanta para servir. Repito, Cristo nos levanta para servir. Este pasaje bíblico de Hechos 9, 32 al 43 que leímos al inicio nos muestra dos milagros. ¿Cuáles son? La sanidad de Eneas en Lida y la resurrección de Tabita o Dorcas en Jope. Ambos revelan la importancia de tener en cuenta lo que es la incapacidad y la potencia humana, pero también tener presente el poder de Cristo que transforma, el poder de Cristo que libera, el poder de Cristo que sana. Un celular descargado no puede funcionar por sí mismo. Necesita ser conectado ¿a qué? A la fuente de energía. Solamente de esta manera va a tener funcionalidad. Hermano, sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Sin Cristo quedamos paralizados. Hay circunstancias de la vida donde nos es difícil resolverlo con nuestras propias fuerzas, con nuestras capacidades personales. En ocasiones, aún la gente que nos rodea con todas sus capacidades no puede hacer nada por nosotros. Si ahorita alguno de nosotros muere y traemos a un médico, va a decir, no puedo hacer nada por él. Si alguien que tiene ya 8 años de paralítico, hermano, después de haber hecho todo lo imposible, todo lo humanamente posible más bien, hermano, llega el momento en que dices, hemos llegado a nuestro límite. Como médicos no podemos darte la sanidad. Pero donde el hombre no puede, Cristo puede. Donde el hombre no puede, Cristo puede. Cuando las fuerzas no son suficientes y tus capacidades personales no alcanzan, cuando estás rebasado por las circunstancias, cuando estás viviendo tiempos difíciles y aún las personas que te rodean con todos sus recursos y su buena intención no pueden ayudarte, es tiempo de acercarte a aquel que todo lo puede. Decía en la escuela dominical que hay un himno que decía, Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Cristo cambia nuestra desgracia en oportunidad de gloria. Cristo cambia nuestra tristeza en baile. Cristo cambia nuestra situación de impotencia, hermano, en gratitud, porque el poder de Cristo está a disposición de nosotros. Y cuando nadie puede ayudarte en tu problema o en tu dificultad, este es el lugar a donde debemos recurrir. Al lugar donde tenemos un encuentro con Cristo, con aquel Dios que dice, solamente confía, yo estoy contigo. Este pasaje bíblico como primer punto, nos revela nuestra impotencia. Eneas, paralizado por 8 años, incapaz de valerse por sí mismo. Eso nos lleva a reconocer que no podemos salvarnos ni sostenernos solos, que la vida es mucho, muy complicada y que arroja tanta basura y que arroja tantas cosas que nosotros necesitamos arrostrarla, hermanos míos, con Cristo a nuestro lado, con su poder fluyendo en nosotros. No podemos con todo lo que la vida nos arroja. Solos no.
somos rebasados, pero cuando Cristo está con nosotros, aunque no podemos valernos por nosotros mismos, hay una mano que nos sostiene y podemos cantar: tomado de la mano, yo voy con Él. Aneas tuvo ese encuentro con Jesús que le cambió la vida, pero para eso tuvo que admitir su debilidad, tuvo que admitir su impotencia, hermano, y entonces en ese encuentro con Pedro se le presenta a un Jesucristo que transformó la vida de Pedro y que puede transformar la vida de él. Y Pedro le dice: bien, Eneas, Jesucristo te dice: levántate, levántate. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, eso abre la puerta al poder de Dios. Cuando nosotros decimos: no puedo, no me queda otro recurso, usted dirá: pastor, pero ¿por qué tenemos que esperar a ser el último recurso? Cristo debería de ser el primero. Yo creo que hay cosas que nosotros podemos resolver, hay cosas que nos corresponde hacer, pero cuando ya agotamos nuestros recursos, hay áreas que le pertenecen a Dios, el área de lo imposible, hermano, y entonces Él obra y se manifiesta con un milagro. Los milagros son necesarios cuando ya no podemos en nuestras propias fuerzas. La cruz, déjame decirte que es la tumba del pasado, pero la resurrección es la fuerza del presente. Cristo te dice que así como Tabita estuvo enferma, murió, o Eneas estuvo paralizado, nosotros también en nuestra impotencia sentimos que no podemos avanzar, que no crecemos, que no podemos hacer lo necesario, pero Dios te dice: yo puedo darte vida nueva, yo puedo darte nuevas fuerzas, y yo puedo sacarte del hoyo del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación. Puedo poner tus pies sobre peña y puedo enseñarte un cántico nuevo. Tenemos que creer en eso. Dios es un Dios poderoso que nos ayuda en nuestras debilidades. Hay algo que podemos ver en esta mujer llamada Tabita o Dorcas. Es que ella tenía un amor que se expresaba en acciones concretas y objetivas. Ella adoraba al Señor en la cotidianidad, con las cosas que podía realizar, con las cosas que podía hacer. Ella podía hacer túnicas y vestidos, hacía túnicas y vestidos, y todo lo que hacía, lo hacía para bendecir a los demás y para darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Porque los hombres, hermanos míos, podemos no ser agradecidos. De los 10 leprosos solamente uno regresó. Y hay muchas historias en la Biblia donde la gratitud no es el fuerte de la humanidad. Dios tiene constantemente que decirnos, como predicaba el domingo pasado: acuérdate que yo soy el que te da el poder para hacer la riqueza, que yo soy el que te da la fortaleza, que todo lo perfecto proviene de mí, de lo alto, porque quiero bendecirlo. No se les olvide, cuando todo es prosperidad, que todo proviene de mí. De la misma manera, tenemos que entender que tenemos un testimonio poderoso cuando ponemos nuestros dones, nuestros talentos, hermano, para la gloria de Dios, para la bendición de los demás, en un servicio con alegría, como dice el Salmo 100. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Dorcas predicaba con obras de amor. Hermanos, porque el amor no es pasivo, el amor es activo. Decía una frase de Carlos en la escuela dominical, hermanos míos, que creemos lo que obedecemos.
porque obedecer cumple nuestro deber, porque es mejor la obediencia que los sacrificios, porque cuando nosotros creemos, obedecemos al Señor, y vivir en obediencia es vivir en adoración, es vivir en reconocimiento cotidiano de que Él es nuestro Salvador y nuestro Rey. De Dorcas o Tabita aprendemos que el servicio humilde tiene un impacto eterno. La Biblia dice que nuestras obras en el cielo, las obras que hacemos en el Señor, que continúan. Muchas de las cosas que hacemos no en el Señor, hermano mío, se quedarán aquí. Pero lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios continúan con nosotros. Entonces, todo lo que hagamos en servicio humilde, reverente y en adoración a Dios tiene un impacto eterno. ¿De qué manera quieres impactar la vida de los demás? No se trata de poner el título, ni de tener todos los reconocimientos, ni todos los trofeos del mundo. Eso debe ser para la gloria de Dios. Se trata que tanto servimos a los demás. Una lámpara no habla. ¿Qué es lo que hace la lámpara? Ilumina. No hay sonido, hermanos, pero ilumina. Dorcas, en su servicio, fue luz en la oscuridad para muchos. Tal vez alguien ya no tenía, hermanos míos, algo que decir, y Dorcas fue el instrumento que Dios utilizó para bendecir a esas personas. Recuerda siempre esto: el servicio humilde abre puertas que los discursos no pueden. El servicio humilde abre puertas, hermanos míos, que no vamos a poder abrir con 1000 palabras, porque en ocasiones una acción pesa mucho más que un discurso. El servicio humilde está ahí. ¿Qué actitudes podemos ver en este pasaje bíblico? Hermano, humildad. Pedro, dice la Biblia, que tenía la unción de Dios tan poderosa que aun cuando pasaba, ponían a los enfermos para que, aunque sea con la sombra de Pedro, sanaran los enfermos. Y cuando escucho eso, me dan ganas de bailar como aquel cantito que decía: con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, es que Pedro tenía el Espíritu de Nazaret. Okay. Pedro declara con humildad esto: Jesucristo te sana. No hay más. ¿Quién tiene el poder? No es Jimán. Hermano, el que tiene el poder es Cristo. Amén. Hermano, el poder de Cristo no es nada. El poder del Omnipotente está disponible para nosotros y podemos convertirnos en instrumentos de su gloria para poder bendecir a otros. Pablo declara: Jesucristo te sana. Y Wesley decía, hermanos, que esa es una actitud humilde del ministerio y del servicio. Usted y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos ministros de Dios al servir con alegría y con sencillez de corazón. Y tenemos que entender entonces que cuando Pedro dice Jesucristo te sana, está simple y sencillamente diciendo: no soy yo el que tiene el poder, es Dios, es Jesucristo, es el Salvador. Eso tenemos que entender. Si tú vienes aquí a esta iglesia esperando que el pastor haga un milagro en tu vida, déjame decirte que estás equivocado. Si tú vienes aquí esperando que los demás obren un milagro en ti, estás equivocado. Si tú vienes esperando que la iglesia resuelva tus problemas, estás equivocado. La iglesia, hermanos míos, tiene su función de acompañamiento, pero Pedro declara: Jesucristo te sana.
no soy yo, es Jesús. Y cuando venimos con esa actitud correcta y con esa expectativa correcta y con esa humildad, no vamos a ser defraudados. Pero si vienes esperando de mí o de los que están alrededor tuyo algo que solamente le pertenece a Dios, hermano, vas a salir frustrado. Pero cuando viene reconociendo que al que necesitas es al Señor, tu corazón, hermano mío, va a regocijarse porque confías en un Dios que tiene misericordia, que ama, que tiene el poder, que consuela, que fortalece y que nos ayuda en nuestras flaquezas. Y también en nuestras gorduras para los que estamos pasaditos de peso. Pablo declara: Jesucristo te ama. Y eso nos enseña a humildad. La compasión es una actitud correcta también. No solo la humildad, porque la comunidad se une en dolor, pero también se une en la celebración. Llorar con los que lloran, pero también gozados con los que se gozan. Que el triunfo, el éxito, la bendición que mi hermano recibe provoque en mí alegría y gratitud también, y pueda acercarme y deleitarme, porque es alguien que puede experimentar el poder de Dios, su bondad, su misericordia y su gracia, y al yo contemplarlo, soy partícipe de su gozo, porque amo a Dios que da esa gracia, y amo al hermano que me acompaña en esta senda donde experimentamos juntos su poder y su amor. La comunidad se une en dolor y en celebración. Queridos, tal vez nosotros como iglesia no tenemos todo el poder, pero como Pedro podemos decir: Jesucristo te puede sanar, Jesucristo te sana, Jesucristo te liberta, Jesucristo te da paz. Y entonces la comunidad toma sentido. Ya no jugamos al llanero solitario, nos unimos en el dolor y lloramos juntos, y juntos clamamos, y juntos decimos: Señor, ten misericordia, sánanos, libértanos. Y dice la Biblia, hermanos, que la oración del justo puede mucho, y si nos unimos más de los justos, hermano mío, creemos que podemos contemplar milagros de parte del Señor. La comunidad se une en el dolor, y dice la Biblia, hermanos, también: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Hermano, el Señor nos da manto de justicia, óleo de gozo, manto de alegría. El Señor nos da su gozo. Y cuando alguien se goza, yo me puedo gozar y decir: Señor, gracias, porque juntos podemos cantarte, juntos podemos adorarte, juntos podemos cumplir el propósito por el cual tú estableciste la iglesia, ser de alabanza y gloria de tu nombre. Cuando nosotros tenemos compasión, tenemos empatía. Me duelo con el que se duele, lloro con el que llora, me gozo con el que se goza, y celebro con el cual tenemos que celebrar. Por eso, cuando venimos el domingo, algunos boletines dicen culto de adoración, otros dicen culto de alabanza, otros dicen culto de celebración, otros dicen celebración dominical. Y cada quien, hermanos, pone alguna frase que invita a la congregación a reflexionar el propósito de nuestra reunión. Y sí, hermano, estamos aquí para celebrar que tenemos un Salvador, que tenemos un Sanador, que tenemos un Señor, que nos invita a andar en humildad, en compasión, en empatía. Hermanos, sentir el dolor, sentir, hermanos míos, también el gozo de los hermanos, y juntos, con gratitud al Señor, irrumpir en alabanza y adoración comunitaria. Algo que también podemos ver, hermanos, es la fe activa. La esperanza en Cristo se traduce en obras concretas y objetivas, claras. Tabita podía hacer túnica, hizo túnica. ¿Qué es lo que tú puedes hacer?
Puedes cantar, canta. Puedes tocar, toca. Puedes servir mesa, sirve. Puedes invitar a otros a orar, ora con ellos. Puedes ayudar al necesitado. Puedes ayudar al que no tiene. Hermano, adora al Señor con lo que tienes y con lo que sabes y con lo que puedes. Y cuando hacemos eso, nuestra fe está activa. Decía mi hermano Cuauhtémoc que en la mañana que la fe que encontramos ¿debe qué? La fe debe practicarse. Entonces debemos hacer de la fe una práctica diaria, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve primero. Tengo fe en Dios, y como yo creo que Dios puede hacer las cosas, hermano, digo, Señor, tú puedes hacerla, pero a ti te ha placido que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Y como yo soy miembro del cuerpo de Cristo y cada uno en particular, tengo mi particular manera de ser y de expresar mi fe en ti. Y por lo tanto, lo que yo obro, lo hago como aquel que arroja su pan sobre las aguas, sabiendo que esto que yo hago puede ser una semilla que va a fructificar en el reino de Dios de una manera más poderosa. Entonces la fe tenemos que practicarla. La fe, hermanos míos, sin obras es muerta. La fe es activa, la fe produce. Entonces, esta actitud del corazón de humildad, de compasión, de empatía y de fe activa es algo que nosotros debemos tener siempre presente en la vida diaria. Con Dios debemos tener una actitud de reconocer que todo poder proviene de Él. Hasta el poder para hacer la riqueza, el poder para hablar por los enfermos, el poder, hermanos, generar recursos que nos permitan bendecir a otros, el poder servir a otros para aligerar sus cargas. Todo ese poder proviene del Señor. Y nuestra actitud para con el prójimo debe ser servir, acompañar y levantar al caído. Derribar al que está caído, hermanos, es la cosa más fácil del mundo. Levantarlo implica compromiso. Se necesita tener compasión, empatía y el corazón de Dios latiendo al ritmo del nuestro. Un puente puede conectar dos orillas, mi hermano. Así la humildad y el servicio son puentes que conectan corazones entre Dios y los hermanos. Por ejemplo, Tabita, hermano, sus acciones testificaban de su fe. Y luego cuando viene Pedro y tienen un encuentro con el Jesucristo que sana a los enfermos y da vida a los muertos, hermano, transforma absolutamente todo. Porque un milagro cambia a un hombre, decía, pero un testimonio transforma una ciudad, transforma una comunidad. Podemos ser ese testimonio que transforma, que cambia. Podemos ser esa iglesia, hermanos míos, que no dice yo tengo el poder, pero sabe recurrir a quien tiene todo el poder. Sabe, hermanos míos, que en nuestra impotencia humana y en nuestra, hermanos míos, certeza de que los demás tienen límites en la forma en cómo pueden ayudarnos, acercarnos y acercar a los demás a aquel que todo lo puede, porque no hay imposible para Dios. Tu caso, la situación que estás viviendo, cualquier adversidad, cualquier enfermedad o situación que haya en tu vida, déjame decirte que nosotros tal vez no podamos hacer mucho, pero podamos acompañarte en el proceso de juntos adorar, de juntos, hermanos míos, adorar al Señor, de juntos servir al Señor y esperar que Él mueva su mano de poder para bendecir y para sanar. Comentaba en la mañana en la clase de escuela dominical también que Pedro le dice a Eneas: Eneas, levántate, pero haz tu cama. Y yo le digo que esto deben de llevarlo a su casa, este pasaje bíblico, ponerle el nombre de su hijo y de su esposo que no tiende la cama, ¿verdad? Decirle: levántate y tiende tu cama. Hermano,
Es interesante, la fe no nos exime de responsabilidades cotidianas. La fe en Dios nos ayuda a asumir las responsabilidades cotidianas con gratitud y con gozo. Podemos, hermano, ver un milagro poderoso en nuestra vida y podemos decir: ¡ah! He recibido el poder de Dios y la manifestación poderosa de su amor, de tal forma que hoy ni siquiera tengo que levantar la cama, tengo cosas más importantes que hacer. No te exime de tus responsabilidades cotidianas. Puedes ver milagros poderosos en tu vida, pero sigue teniendo tu cama, sigue siendo humilde, sigue siendo sencillo, sigue bendiciendo a tu familia, sigue obedeciendo a tus padres, sigue honrando a tus padres, sigue bendiciendo a tus hijos, sigue siendo un ejemplo digno de ser imitado. En respecto a la salvación, déjeme decirle algo: un niño que recibe un regalo aún debe abrirlo y debe cuidarlo para disfrutarlo, ¿verdad? Así también, después de nosotros recibir la salvación, debemos cuidarla para poder disfrutarla. Los milagros son igual. Una vez que recibimos el milagro, debemos asumir nuestras responsabilidades para obedecer a Dios en aquellas cosas que Dios nos manda, aunque sean tan sencillas como levántate y haz tu cama. Porque no hay, hermanos míos, obediencia, hermano, que Dios no honre. Dios honra a los que le honran. Y si Él te dice: haz esto, por más insignificante que parezca, para ti, hermano, es la orden del Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un privilegio obedecer a esa orden. Debemos, aún en las cosas sencillas, entender que Dios se glorifica. No des gracias solamente por los 80 años de vida. Da gracias por cada día, por cada hora, por cada minuto y por cada experiencia. Hasta los milagros, recuerden, incluyen tareas domésticas. Cuando alguien quiera ponerse muy orgulloso, muy vanidoso, o decir que es el más fuerte o el más poderoso, el más influyente entre nosotros, hay que mandarlo a lavar platos, a barrer, a trapear, hermanos míos, o a tender camas de algunas personas que se encuentran enfermas. Quiero concluir con eso. Hechos 32 al 43, nos recuerda que los milagros son necesarios porque muestran impotencia humana, pero también queda manifiesta la grandeza de Dios, el poder de Dios, el poder de Cristo. No se trata, hermano mío, de otra cosa. Somos limitados, somos finitos, estamos llenos de fragilidad, pero podemos confiar que alguien que está por encima de todo es nuestra fortaleza, y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El servicio humilde es testimonio vivo del Evangelio de nosotros. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. La buena noticia es que existe un rey, hermanos, con mayor poder que los poderes de este siglo, que mayor poder que los gobernantes de este mundo. Un rey, hermanos, que está por encima de todo lo que nosotros podemos, hermanos, esperar de cualquier otro ser en el universo. En ese Dios es en el que creemos. El servicio humilde es testimonio vivo de que hemos creído que existe un nuevo rey, con un nuevo orden, con un poder que supera cualquier expectativa. Y aprendemos también que las actitudes correctas hacia Dios y el prójimo traen libertad, traen esperanza y traen transformación. Repita conmigo: Cristo nos levanta para vivir con propósito, para servir con amor y transformar comunidades. Amén.
las actitudes correctas hacia Dios, hermano, fluyan para bendecir en libertad, esperanza, cambio, transformación. Ponte de pie y vamos a orar.